A todos y a todas, vamos a dar comienzo a este acto. Yo voy a presentar, voy a ser brevísimo y además de verdad, para nuestra organización, para Iniciativa Comunista, es fundamental actos como este porque la lucha del movimiento obrero, que es una lucha rica en entrega, rica en experiencias y rica en ambiciones, es silenciada como tantas otras cosas, como el acervo de todo nuestro pueblo, y es silenciada fundamentalmente porque son las luchas que de alguna manera han enfrentado al poder económico, por supuesto, y también político, que se deriva de ello, y que lógicamente no es casual que las nuevas generaciones lo olviden, porque hay un intento de silenciar la importancia de esas luchas y las experiencias que de ello se derivan. En ese sentido, nuestra organización está empecinada en que haya una transmisión intergeneracional de todas las luchas, que haya una transmisión de las experiencias para recuperar la esencia de una clase que ha luchado en todos los terrenos, incluyendo las nuevas tecnologías con los móviles. Este terreno también es un terreno de lucha algunas veces. Bueno, pues de todos los terrenos ha luchado por intentar en suma conseguir una sociedad diferente, una sociedad sin explotadores ni explotados, y como mínimo la defensa de los intereses de la clase trabajadora. Tenemos aquí tres ejemplos. La compañera Teresa Rodríguez de Telefónica, que nos va a explicar sobre la tradición y las luchas de Telefónica. Unas luchas muy dilatadas en el tiempo, con experiencias muy diversas, pero también con momentos bonitos y amargos, pues como todo en la lucha. La lucha no es fácil ni paga tanto comparado con el esfuerzo que hacen los compañeros y compañeras que estén inmersos. También contamos con Ricardo Rosado y Ramón Fernández, históricos dirigentes de la empresa municipal de transportes de Madrid, luchadores de toda la vida, encarcelado, al menos Ricardo, que me conste, encarcelado en el año 76 por la lucha sindical, fundadores de la plataforma sindical de la ANT, una lucha que fue ejemplar y preciosa, que yo tuve la suerte de apoyar desde fuera, con la admiración que me causó su entrega y su arrojo, y que una sentencia muy canalla validó el despido de la patronal, aunque luego se consiguió la remisión al menos de la mayoría, ya me contarán, ¿no? Y sobre esta experiencia también nos van a contar. Y Valeriano Aragonés, no por último menos importante, de Sintel. Sintel es una empresa metalúrgica, era metalúrgica, que ante el cierre planteado, un ERE salvaje planteado, hicieron una acampada durante varios meses en la Castellana. Claro, todos pensamos que el 15M inventaron las acampadas. Bueno, pues aquí en Madrid lo inventaron los compañeros y compañeras de Sintel. Una lucha también muy bonita, que además contó con una actitud que no sabría si calificar de hostil o directamente de canalla por parte de sindicatos como Comisiones Obreras y algunas cositas que pasaron, ¿no? En aquel momento yo recuerdo, porque eso yo también lo viví, recuerdo que era secretario general un tal Fidalgo, que luego ha terminado en FAES con la fundación de José María Aznar, y que en una manifestación, aquí no voy a defender la violencia porque no quiero terminar en Soto Real, ¿vale? Pero recibió un golpe en la cabeza porque un compañero bastante molesto, al parecer, por la actitud que estaba teniendo él como dirigente sindical, pues decidió, no se pudo aguantar, pienso yo, ¿no? Esto lo voy a dejar así, porque si no me termino liando. Y termino diciendo, citando a alguien que hablaba mejor que yo, que murió hace 42 años, un periodista argentino que fue asesinado y desaparecido por la dictadura argentina, que era Rodolfo Walsh, que era un periodista muy estudioso del movimiento obrero, que dijo esta frase que a mí me gusta y la voy a soltar, y no tenéis más remedio que escucharme, ¿no?
Dice, nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes ni mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores. La experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La historia aparece así como propiedad privada cuyos dueños son los dueños de todas las cosas. Para evitar que esto ocurra, que la clase trabajadora no tenga historia ni doctrina, ni que haya un hilo conductor entre las distintas generaciones, entre otras cosas, modestamente hemos planteado este acto. Y sin más, pues cedo la palabra en primer lugar. En primer lugar, la compañera Teresa Rodríguez de Telefónica. Buenas tardes a todas y a todos, como casi siempre, más todos que todas. Me alegro sobre todo de ver a gente joven. Yo creo que decía el compañero Paco que las luchas se ocultan, todas las luchas que ha habido y han sido muchas de los trabajadores y las trabajadoras en este país, pero hay algo peor que ocultarlas y es tergiversarlas, darle la vuelta a determinadas luchas y contar las cosas de una determinada manera. Yo voy a intentar iniciar un poco la historia, lo que yo he vivido, lo que conozco en Telefónica, empezando por las luchas del año 1976, 1975, 76, 77, que fueron unas luchas muy importantes. No eran unas luchas sindicales, eran luchas sindicales y políticas en ese momento. No era Telefónica únicamente la que estaba en ese momento en lucha, fundamentalmente con los compañeros y las compañeras del transporte, aquellas luchas estuvieron muy unidas. Y yo creo que fueron unos años muy importantes porque se inició el movimiento obrero, la lucha de los trabajadores del movimiento obrero en Telefónica y en otras empresas. Se inicia el movimiento obrero con gente de comisiones, donde en ese momento yo decía, con UGT, pero fundamentalmente también, eso se oculta, con otras organizaciones en Telefónica, por ejemplo, la CESUR, que yo también he militado, y el SUB, y con una serie desde el Partido Comunista de España hasta el Partido de los Trabajadores o la ORT. Es decir, era una lucha, ya digo, sindical y política muy fuerte y que en ese momento pues, nos ayudó a avanzar al movimiento obrero. En Telefónica esas luchas se unieron en ese momento, a la negociación del que era el 7º convenio colectivo, si yo lo recuerdo mal, porque de esta lucha precisamente yo no he tenido mucha información directa porque ya no estoy en comisiones y no tenía esas luchas, fueron en ese momento. Pero fueron unas luchas de huelgas constantes, entonces no había ley de huelga, las huelgas no estaban autorizadas, de manifestaciones constantes, de encierros en las iglesias. Muchos de los encierros que se hacían por parte de los compañeros y las compañeras de Telefónica se hacían en las iglesias, y de allí y en otros organismos o organizaciones, y de allí, de las iglesias, de donde estuviéramos, de los centros de trabajo. Yo recuerdo a los grises subir a la planta esta de Gran Vía a sacarnos porra en mano y pistola al cinto a las huelguistas, porque nosotros éramos todas mujeres en un departamento que se llamaba entonces tráfico, que éramos las telefonistas de toda la vida. Entonces la policía entraba a sacarnos a palo limpio, o sea, de todos los sitios, y fue una lucha muy fuerte. En ese momento lo que funcionaba en la empresa eran los jurados de empresa, que eran elegidos por la empresa y que estaban a disposición de lo que quisiera la empresa. Y en el 75 empezaron a constituirse las candidaturas unitarias y democráticas con gente de comisiones, de la CESUR, de esos sindicatos que estábamos ahí peleando.
y bueno, pues a raíz de eso, lógicamente, las cosas empezaron a cambiar y a ir arrinconando a los jurados, esos jurados de empresa. Las luchas fueron tan fuertes que se militarizó a los trabajadores, se nos militarizó a todos. Se militarizó también a Correos, si yo no recuerdo mal, creo que alguna otra empresa. A todos nos dieron un carnet, yo todavía tengo por ahí, pero en el trastero, un carnet donde te decían si eras cabo, sargento o soldado, con un rombito que tenías que llevar en aquel momento cuando te lo decían. Y además te decían que si había problemas, pues te iban a juzgar como militar, sí, con la jurisdicción militar, ¿no? Bueno, aún así, con todas esas cosas, las luchas no pararon y se fue avanzando. En Barcelona hubo mucha movilización también, en el País Vasco, yo creo recordar, pero también un sitio donde hubo muchas movilizaciones, y se creó un espíritu de lucha y solidaridad muy fuerte en ese momento. Y ya digo que nos unimos a otras empresas, y en Telefónica concretamente, de esas movilizaciones se logró un laudo que era, a ver, estoy resumiendo mucho porque tenemos poco tiempo y muchas cosas que decir. Se logró un laudo que no fue un mal laudo para los trabajadores, pero en ese momento aún había en la empresa cientos, y no exagero, de sancionados, y al menos, que yo recuerde, más de 40 despedidos. Y ahí empezó un poco pues el descontento de una parte de los que estábamos en la lucha, que se quería continuar la lucha, porque se nos planteó dejar la huelga por una reunión que tuvieron los de arriba, comisiones y UGT, que ya empezaban en ese momento a adelantarse por ese tipo de situaciones o de actuaciones, y se planteó el dejar la huelga. El laudo, ya os digo, no era malo, no era negativo, sino más bien positivo para los trabajadores, pero teníamos a un montón de compañeros y compañeras que se quedaban fuera, despedidos y sancionados. Los despedidos, algunos hasta el año 82 se logró una amnistía. En el año 1976 hubo una ley de amnistía, pero la empresa se negó a aplicarla como tal en Telefónica. Se negó porque dijo que solo iba a amnistiar a aquellos trabajadores y trabajadoras en los que la magistratura le diera la razón, es decir, que la magistratura les hubiera dado la razón, y al resto no. Por tanto, se quedaron un montón de gente fuera. Luego entraron otras 2 o 3 personas en el año 78 también, si no recuerdo mal, y los datos que yo tengo no me engañan, y finalmente pues los últimos entraron en los años 81-82. Es decir, que sin duda de aquella lucha, yo creo que había en todo eso positivo, que un poco os he querido relatar así muy resumidamente, pues eso, la solidaridad, la lucha, la unidad con otras empresas, y nos quedó de malo, y yo creo que fue el inicio de esa posición de comisiones y UGT de entreguismo a los empresarios, pues el acuerdo donde se dejaba fuera a toda una gente que había estado peleando en el frente, los primeros, lógicamente, por eso estaban despedidos y sancionados, y se los dejó a todos fuera. En aquellos momentos también, de esa unidad con el tema sobre todo del transporte, había un grupo que trabajaba de distintas empresas. Si recordáis, cuando la matanza de Atocha, hubo un trabajador de Telefónica, Ángel Rodríguez Leal, que murió en Atocha, que estaba trabajando en ese tema. Y bueno, sobre esa huelga no me voy a extender mucho más, simplemente un poco resaltar esa importancia de que fue la primera, de que no había
ninguna legislación, de que se hicieron todas esas movilizaciones, digamos, que ahora serían impensables, ahora serían absolutamente impensables, y de que surgió un movimiento muy fuerte de unidad y de defender nuestros derechos, pero también vivimos un poco la amargura de ver que al final no era como la mayoría de nosotros queríamos, sino que al final se quedaban esos compañeros y compañeras un poco ahí fuera, aunque luego entraron todos, pero hay que vivir esos años y despedidos después de haber estado luchando por los derechos de todos. La siguiente lucha importante que se dio en Telefónica fue la defensa de los derechos sociales de la mutualidad de la ITP. Teníamos una mutualidad, los trabajadores de Telefónica, que era sustitutoria de la Seguridad Social. Nosotros pagábamos más a la Seguridad Social y sustituía en todo a la Seguridad Social, y nos jubilábamos a los 60 años, nos jubilábamos con el 100% del salario, y bueno, eso a la empresa no le gustaba porque ya tenía los planes que a los pocos años empezó a llevar a cabo. Era una losa muy fuerte, era un compromiso muy fuerte, y empezó a negociar con los sindicatos, con comisiones y con UGT. Pues yo creo que por algún compañero de los que están por aquí en Telefónica me puede a lo mejor rectificar, pero yo creo que se empezó esa pelea ya de Telefónica sobre el año 85-86, ya planteando el que desapareciera la institución Telefónica de Previsión para cambiarla por un plan de pensiones. Bueno, desde el principio hubo una oposición muy fuerte, desde luego por parte de los trabajadores. En principio, en comisiones, hubo una oposición también frontal, porque todos los componentes del sindicato estábamos en contra, porque nos parecía una auténtica barbaridad. Y sin embargo UGT, pues desde el principio estuvo de acuerdo con la empresa en terminar con esa institución. Hubo unas movilizaciones absolutamente mayoritarias, o sea, yo recuerdo en Madrid huelgas y manifestaciones, alguna manifestación que se hizo en Madrid de cientos, o sea, miles de trabajadores y trabajadoras de Telefónica, que seguramente muchos no habían hecho ninguna huelga ni en el 76, ni las que se hubieran podido hacer en ese lapsus de tiempo, por nada, pero que por el tema de la ITP sí que se movilizaron. Hubo un primer referéndum que lo convocó la UGT y salió absolutamente negativo. Se continuaron las movilizaciones, ya os digo que unas movilizaciones muy fuertes. Los datos entonces se hablaba del 90-95% de la plantilla en huelga para defender ese derecho. Pero amigo, la empresa que no, pues empezó a negociar por detrás con comisiones y con UGT. Y les empezó a prometer lo que después, y todavía están disfrutando, formar parte del plan de pensiones, de la gestión del plan de pensiones de Telefónica, y esto ya es actual, pero ahora mismo estos sindicatos se están llevando más de 350 millones por la gestión de esos planes, cada uno, porque tienen se llevan el 15% comisiones, el 15% UGT y el 70% la empresa. Bueno, pues empezaron con esas ofertas. Yo personalmente estaba en la ejecutiva y en el secretariado de comisiones. En principio nos ofrecían un 9%, hicieron todo tipo de ofertas para que comisiones entrara también por el aro. Mientras tanto, la gente en la calle, estábamos en la calle continuamente, permanentemente. Otro convoca a comisiones, otro referéndum, además metiéndonos miedo a las plantillas,
diciéndolos que si no acabábamos con la ITP, la Telefónica se iba al garete, íbamos a ser todos despedidos, auténticas barbaridades. Y, sin embargo, se hizo otro referéndum por parte de comisiones y también lo ganamos los trabajadores. Y también tuvieron que, de alguna manera, o por lo menos momentáneamente, echarse para atrás. Pero no se echaron para atrás. Las movilizaciones seguían en la calle, unas movilizaciones muy fuertes y muy organizadas, pero al final hacen un referéndum, comisiones y UGT conjuntamente y, fundamentalmente con mentiras, como que si no decíamos que sí, pues a los trabajadores le iban a quitar el complemento por cuando estás de baja, que la Telefónica iba a despedir a todo el mundo, que se iba a ir al garete y demás, y al final, en ese tercer referéndum, salió que sí, pero salió que sí por muy poco, y además en Madrid, por ejemplo, salió que no. Hicimos unas asambleas donde algunas veces se llevó a las manos, y cuando digo se llevó a las manos, literalmente, porque al final habíamos conseguido, los que estábamos dentro de comisiones, organizados en contra de esa posición que tenía el sindicato, conseguimos ir a las asambleas, unos de los del sí y otros de los que planteábamos el no. Y claro, pues se montaban unas asambleas enormes, no faltaba nadie en las asambleas, y eran unas asambleas muy, muy polémicas. Y ya digo, en Madrid concretamente salió que no, pero la mayoría, sobre todo en las provincias pequeñas, salió que sí, y eso se terminó con una derrota para los trabajadores, pero con comisiones y UGT metidos de lleno en la comisión de gestión del plan de pensiones y cobrando desde el principio a costa de los trabajadores. Digo, ahora mismo son 350 millones los que se están llevando anualmente, más de 350 millones por la gestión de esos planes. Pierdan o ganen los trabajadores. Se nos quitó la jubilación a los 60 años, pasamos a jubilarnos a los 65 años y se nos quitaron todos los derechos que esa institución, que ya digo, era sustitutoria de la seguridad social, y nos lo quitaron todo para ellos tener esas prebendas o ese dinero que todavía están disfrutando. Yo creo que fue la mayor traición que se ha consumado en Telefónica contra los trabajadores. Es verdad que conseguimos también, aquellos que peleamos con muchísima fuerza por el no, conseguimos que finalmente aquello fuera voluntario. Nosotros, dentro de esa institución de la ITP, los trabajadores teníamos un seguro de vida, que pagábamos una parte de la empresa y otra parte nosotros. Bueno, pues al final conseguimos que aquellos que quisieran pues podían quedarse con el seguro, y el resto, el que quisiera, pasar al plan de pensiones. Nos contaron una milonga, te decían que ibas a tener no sé cuántos millones en el plan de pensiones, que luego era absolutamente mentira. Resultó, ya lo sabíamos, pero resultó absolutamente mentira. Creo que éramos 75.000 trabajadores entonces en Telefónica, y luego se vieron las intenciones que tenía la empresa, y más de 13.000 trabajadores nos quedamos fuera de ese plan de pensiones, nos quedamos con el seguro colectivo, y ahora el trabajador de Telefónica que se jubila, ya muy pocos, pero porque cada vez vamos quedando menos, con el seguro colectivo, sin pagar lo que pagan los compañeros del plan de pensiones, pues te cobras por el seguro, que es un seguro que llevas pagando desde que entraste, más dinero que lo que cobra la gente del plan de pensiones. Ahí los únicos beneficiados fueron la empresa, que se quitó una losa importante, y los sindicatos, que traicionaron a los trabajadores. Eso propició en Telefónica que
durante mucho tiempo los trabajadores y las trabajadoras solo vieran esa traición, porque ya os digo que las negociaciones habían sido mayoritarias absolutamente, y ha costado mucho, muchísimo, el que vuelvan a confiar, el que volvieran a confiar otra vez en los sindicatos y en los sindicatos de clase. Las comisiones UGT, pues cada vez más desprestigiados, pero ha costado sobre todo mucho que vuelvan a creer que se puede, con la lucha se pueden conseguir cosas, porque ahora ya la plantilla es distinta, pero cuando había la plantilla todavía mayoritaria de aquella época, cuando planteabas peleas decían, ¿para qué? Para que nos vuelvan a dejar tirar. Y entonces fue un periodo posterior a ese movimiento, fue muy complicado. De ahí, en ese momento, surgió el sindicato al que yo pertenezco ahora, Alternativa Sindical de Trabajadores, que constituimos el sindicato precisamente, primero para denunciar lo que se había hecho jurídicamente, que lo perdimos, porque era firmado por comisiones UGT y la empresa, y los jueces ahí dicen, tiene que ser bueno porque lo firman los sindicatos, y bueno, pues para pelear por los derechos de los trabajadores. Y de inmediato, la primera convocatoria ya fuimos los terceros, y desde entonces para acá los primeros, la fuerza mayoritaria en Telefónica. Pero fue por ese desencanto fundamental de los trabajadores y las trabajadoras por la traición que habíamos sufrido en esta lucha, que ya os digo que fue muy mayoritaria. Otra lucha que a mí me parece muy importante, un poco así que aunque sea muy deprisa citar, sí. Bueno, pues una lucha también muy importante fue en el año 2000, cuando la empresa planteó dividir Telefónica en 6-8, segregar absolutamente Telefónica y para constituirse en otras empresas, dejar un núcleo de mandos fundamentalmente y los restos de los trabajadores pasar a empresas, lógicamente con una pérdida importante de derechos de todo tipo. Esa también hubo unas movilizaciones importantes donde ya no estaban. En el resto de las luchas que ha habido ya no han estado comisiones UGT, han estado siempre en contra de esas luchas, pero hubo una lucha también importante con el tema de las segregaciones. Eso se consiguió parar en ese momento, aunque poco a poco la empresa lo está consiguiendo dividir la empresa, segregar la actividad y crear empresas con unas condiciones pues de mucha precariedad. Ahí es cuando empiezan también el tema de los ERES, de los expedientes de regulación de empleo. Solo una nota para que os deis cuenta de la trascendencia de todo esto. De 76.000 trabajadores, 75.000 y pico, casi 76.000 trabajadores que estábamos en el año 1992, ahora mismo en Telefónica quedan 16.000, porque se han destruido casi 60 y tantos mil puestos de trabajo con los ERES, siempre con la firma de comisiones y UGT. Pero no porque no haya actividad, sino porque toda esa actividad se ha pasado a la precariedad más absoluta. Y prueba de ello es la huelga que mantuvieron la gente de las contratas de Telefónica hace muy poco. Muy deprisa voy también a plantearos otra movilización que hubo muy fuerte también en Telefónica, que fueron la de los GMOs y los grupos operativos, son la gente que van a trabajar, que lo mismo trabajan en una antena, que trabajan en una olla, que trabajan a la intemperie y con riesgos eléctricos y demás, y peleaban por no ir solos a esas averías. Bueno, ahí se nos despidió a todo el comité de huelga, comités de huelga que estaban conformados solo 10 trabajadores y 2 personas del sindicato. Se nos despidió a todos cuando inició la huelga, porque la empresa la declaró ilegal por su cuenta. Al final la audiencia la obligó, nos dejó como un despido diferido, que eso no se entendía en ningún sitio, y la empresa la obligó a que negociara, porque dijo que no iba a declarar en ningún caso la huelga ilegal. Pero estuvimos 9
9 meses los trabajadores, todo el comité de huelga, despedidos, los 24 trabajadores y trabajadoras despedidos todo ese tiempo por pelear por nuestros derechos, con comisiones y UGT planteando, azuzando a la empresa contra nosotros. Y finalmente, y termino, la última movilización grande que se ha hecho, yo creo que con una trascendencia importante, porque todavía estamos sufriendo las consecuencias. Aquí está compañero Álvaro, que ha llegado hace un momento, que está despedido por esa huelga. Fue en el 2008, en un convenio colectivo, un convenio donde la empresa planteaba darle la vuelta a todos los derechos laborales de la empresa, con grupos laborales, nuevos grupos laborales, los salarios, las jornadas, en fin, 6.000 despidos por un ERE, un convenio absolutamente inaceptable, y que además fue el momento en que los trabajadores y trabajadoras volvieron a tomar conciencia de la necesidad de la lucha y de que o luchábamos o nos arrasaban. Entonces, desde AST nos pusimos de inmediato a la pelea. Ahí contamos con el apoyo de CGT y de la coordinadora que nosotros denominábamos de Burgos, donde estábamos todos los sindicatos nacionalistas, COVAS, los compañeros de COVAS, nosotros y la CGT desde fuera, pero también apoyando en este caso. Bueno, yo estaba en ese momento en la mesa negociadora y teníamos en la calle a 12.000 personas en Madrid, y fue el secretario de comisiones el que planteó a la empresa la necesidad de parar las movilizaciones, porque si no, y se lo dijo apuntándole con el dedo, porque si no, la concertación social que tan buenos resultados nos está dando, en Telefónica se acaba. Así que o acabas con esto o se acaba la concertación. Al día siguiente recibimos 5 despidos, 5 compañeros despedidos, entre ellas yo misma, el compañero Álvaro, un compañero de CGT, un compañero de otro sindicato y 3 de AST. Además de 5 compañeros sancionados con 45 días. Y todo ello porque había mucha gente en la calle y porque había más de 12.000 firmas a entregar a los sindicatos diciéndole que no firmaran ese convenio, que no queríamos. Se pertrecharon en Gran Vía, terminaron con un catering con jamón de jabugo y hasta champán, firmaron ese convenio y ya digo, al día siguiente nos llegaron los despidos y ha costado mucho levantar eso. Finalmente, todos, excepto el compañero Álvaro, al que acusaban expresamente de arengar diciendo César Cabrón trabaja de peón o a por ellos pues eso lo consideraron casi terrorismo y lo despidieron. Lo despidieron, pero con el agravante de que en la audiencia, en el juzgado, lo mantuvieron despedido en las mismas condiciones que el resto. Bueno, no me voy a extender en decir, pero sí decir que los tentáculos de Telefónica, junto con comisiones y UGT, son muy largos y ellos querían a toda costa destruir un movimiento que había surgido de un sindicalismo de clase que ya no querían en la empresa, que no les interesaba, y eso fue lo que intentaron con esos despidos. Nos pidieron, para no seguir despedidos y además sin tener ningún tipo de escrúpulos, que si pedíamos perdón a la empresa y a comisiones por lo que estábamos haciendo, además de comprometernos a no volver a hacer actividad sindical, volveríamos a nuestro trabajo. Bueno, el compañero de CGT, azuzado por su sindicato, lo tengo que decir, al final pues entraron y otro compañero entraron en esa movida, firmaron una carta y nos quedamos
los 3 de AST, que ya os digo, lo llevamos a los juzgados con ese resultado. El compañero Álvaro todavía está fuera y el otro compañero y yo pues dentro, porque a mí de lo que me acusaban era de violencia y por las cámaras se vio que eso era mentira y entonces pues no pudieron hacer nada. Bueno, muy sucintamente, estos son un poco las luchas más fuertes que hemos tenido en Telefónica. Yo creo que es importante, sobre todo para los jóvenes, que lo que tiene que quedar claro es que o hay lucha o no hay avances en el movimiento obrero. Que hay las empresas quieren cortar eso, nos quieren dividir, nos quieren que cada uno vayamos y pensemos nada más en nosotros y que nos conformemos con nuestros 500 o nuestros 900 euros y punto. Y esto sobre todo para la gente joven. Hay que pelear, hay que luchar y de las luchas siempre se gana. La única lucha que se pierde, y ya lo decían las madres de Mayo en Argentina, de la Plaza Mayo en Argentina, la única lucha que se pierde es la que se abandona. Y eso es verdad. Hay que luchar por nuestros derechos porque si no, nos van a dejar desnudos y sin nada. Y casi lo están consiguiendo. Así que a ver si peleamos, primero conociendo la historia y sobre todo pues poniéndonos al día y organizándonos para pelear porque es la única manera de avanzar. Bueno, pues buenas tardes, compañeras y compañeros. Yo soy Ricardo Rosado. Fui un hombre que he estado y estoy vinculadísimo a la empresa municipal de transportes y bueno, pues entré el año 75, el 15 de junio, y como en casa del pobre lo bueno dura muy poco. Al año siguiente estaba en la calle y encarcelado. Dicho esto, quiero hacer mención y muy rápida porque considero que resumir 94 días de huelgas es muy complicado en 10 o 15 minutos. Y además tengo aquí un compañero que es Ramón Fernández Iglesias, es un compañero que conmigo y con Pablo Rodríguez, que era el secretario general de Plataforma Sindical, ya desaparecido desgraciadamente, murió hace un par de años, pues fuimos los que de alguna forma dimos forma a esta herramienta que es Plataforma Sindical de la AMT. Bien, dicho esto, voy a entrar, ya digo, muy rápido en valorar sobre todo la huelga del año 76, por la importancia que tiene y por el contexto en el que nos tuvimos que mover. Esa primera huelga pues fue una huelga durísima, se daba en un contexto político complicadísimo, en el que, bueno, veníamos ya de una convulsión política que venía extendiéndose como una mancha de aceite por todo el país, como bien decía la compañera Teresa, y venía de alguna forma ya como consecuencia de un descontento que había político en el país y de algunas cosas mucho más graves, de aquello que recordaréis, habréis leído todos, de los últimos fusilamientos que hizo el dictador en septiembre del año 75, y luego además, lo más grave, la muerte de los compañeros de Zumárraga por la huelga de Álava, en la cual murieron 5 trabajadores, 5 compatriotas, por el mero hecho de defender su legítimo derecho no solamente a la huelga, sino además a una vida más digna, en unos salarios en mejores condiciones. Y luego, evidentemente, morirían más compañeros, trabajadores, en Basauri, etc. Eso fue, de alguna forma, el detonante de los conflictos que, ya digo, que pululaban por todo el Estado. Pero había unos intereses detrás de esos conflictos. Y había unos intereses de aquellos sindicatos que querían, en fin, formar parte del pastel, coger un trozo del pastel, que eran comisiones obreras UGT, legalizados en abril del año 77. Y aquellos sindicatos, como decía bien la compañera Teresa, pues fueron de alguna forma los colaboracionistas del poder establecido, ya en aquellos años. Y ciñéndome a la huelga del 76, fue una huelga, pues ya digo que, bueno, la iniciamos en el mes de octubre, el día 28, y duró pues 7 días. Duró 7 días porque, evidentemente, los sindicatos que querían ocupar parte de ese poder que ocupaba el vertical entonces, pues aquellos sindicatos fueron los verdaderos traidores,
porque claro, cuando nosotros iniciamos la huelga ese día, pues bueno, aquello fue el no a más. Pues claro, la dictadura, en este caso todavía ha muerto el dictador, pero no había muerto el franquismo, estaban por llegar las libertades a este país. Teníamos la dictadura pura y dura, y hoy la tenemos también, compañeras. Y la dictadura hoy está ahí, y ya lo estamos viendo todos los días en los medios de comunicación, cómo emergen pues los radicales de todos los hijos de aquellos que nos quieren llevar a la oscuridad más, en fin, que teníamos en aquellos años. Bueno, pues los días de huelga de la MT fueron durísimos, porque era palo tras palo, ahí no había clemencia. Ahí cuando nos reuníamos en las cocheras del día 28 a las 5 de la mañana que intentamos entrar, ya las fuerzas del desorden, no del orden, del desorden, ya tenían ocupado todo y evidentemente los palos fueron monumentales. Nos dieron una estrellección en la boca. Ahí no había manera de escaparse, porque eran muchos más que nosotros. Y además con ganas, con saña. Más eran gente que estaban allí y estaban para darnos palos y decir, que no os equivoquéis. No os equivoquéis. Libertad es cero. Y seguimos mandando nosotros. Vosotros tenéis que seguir sometidos a lo que digan los poderes públicos. En este caso el búnker. Había muerto Franco, pero no el franquismo. El franquismo seguía intacto, y a los métodos del franquismo, represión y más represión. Bueno, se toparon con los hombres luchadores y en aquellos momentos, a diferencia de parte de lo que decía la compañera Teresa, pues Comisiones Obreras y UGT, pues sí estaban operativos, pero por intereses políticos, porque interesaba de movilizar al cuerpo social, a los trabajadores, para ellos conseguir su objetivo, que ya lo he dicho anteriormente, coger ese trocito del pastel, que luego se repartirían entre las izquierdas, las derechas, sindicatos, la iglesia, etcétera, etcétera. Y bueno, pues aquello fue terrible, ya digo, aquello fue una cosa descomunal. No podíamos reunirnos, tratamos de reunirnos, no nos podíamos reunir. Pero claro, toparon con algo muy importante, con las mujeres. Las mujeres eran el corazón, eran el motor del vehículo. Esto se lo voy a dejar al compañero Ramón, porque es una cosa que lo siente mucho, lo siento tanto yo como él, pero a él le gusta explicarlo. Y de esos 5 minutos que tendría que ocupar yo en ello, pues lo va a ocupar el compañero Ramón. Y, bueno, los días fueron continuando y las palizas, pues bueno, eran ya digo, de cualquier manera. El día, para resumir, el día 2 exactamente, el día 28 les dediqué a todos en el despacho laboralista de Comisiones Obreras de la calle Doctor Esquerdo número 22. Cuando bajamos abajo, ya digo, estaban los uniformados esperando para ponernos a buen recaudo, para que no diésemos un mal ejemplo a la población, que no inquietásemos, no soliviantásemos a la ciudadanía, como se llama ahora, que yo lo llamo pueblo, yo lo llamo ciudadanía. Bueno, entonces nos detuvieron y directamente no anduvieron con contemplaciones a las mazmorras, a la Puerta del Sol, a la Dirección General de Seguridad, y con una buena somanta palos en la mayoría de nosotros encima de nuestro cuerpo. Bueno, pues de ahí parte de los compañeros, los 28 fuimos a las Salesas, lo que son hoy el Tribunal Superior de Justicia, en los Bajos, y ahí nos tuvieron un día. Y de ahí, yo que voy resumiendo, compañeras, por eso digo, si no se hace muy largo esto, no puedo dar más tiempo. Entonces de ahí directamente nos llevaron a todos los compañeros, aparte de ellos nos liberaron. A mí, afortunadamente entre ellos, no sabían que estaban liberando a un revolucionario, a un hombre que iba a intentar de recuperar el espíritu de la lucha para que nuestros compañeros, que al día siguiente, a los 2 días siguieran a Carabanchel, era una cuestión, vamos, de solidaridad y de compromiso, de que esos compañeros no podían estar encerrados porque no habían cometido un delito. Que luego el delito que se nos imputó, compañeras, era el de sedición, nada menos. Esa palabra que ahora se lleva tanto en Cataluña, con lo del procés. Bueno, pues entonces yo creía que ese tipo de delitos estaban abolidos ya en este país, pero resurgen con más fuerza ahora que nunca. Y la que nos espera es pequeñita. O nos organizamos, o desde luego con la ley Mordaza van a aplicar este tipo de esta figura delictiva, se va a aplicar a más de un compañero y compañera que salga a protestar por sus legítimos derechos a tener mejores condiciones de vida. Bueno, pues estos compañeros, Ramón, que está aquí a mi lado, fue uno de ellos de los que tuvo en fin, ese honor de ser uno de los primeros en ir. Fueron José Luis Casado Simón, Ramón Fernández Iglesias, aquí presente, y Julián Santario, que bueno, luego pasaría otra vez de nuevo a donde le correspondía estar, en Comisiones Obreras. Esto de comisiones, Sí, ya sí, compañeros. Entonces, bueno, ese nunca dejó de ser. Le llamaba revisionistas cuando después de la Asamblea de Barcelona, bueno, hubo una ruptura sindical donde ya la configuración
del sindicato, como los sindicatos, que eran sindicatos, eran núcleos de trabajadores de las empresas, bueno, pues luego ya unos cerebros pensantes, una gente pensante, dijeron que había que convertirlo en confederación. Y hubo dos excisiones. Una era la CESUZ, que decía la compañera, y otra el sindicato unitario. Nosotros nos quedamos en el sindicato unitario y bueno, pues ahí participamos en las elecciones sindicales del año 1977, final del 77, ejerciendo el 78. Entonces, bueno, la huelga discurrió de esta manera. Estos compañeros fueron a Carabanchel, 3 compañeros, 4 quedaron liberados. Estos compañeros, ahí estuvieron 7 días metidos, yo estuve uno menos. No fueron muchos días, pero sí lo suficiente para saber lo que era estar encerrado allí sin libertad, simplemente por un delito de defender los legítimos derechos de los trabajadores. Entonces, pues tuve la mala suerte, la buena suerte, yo creo que fue un honor de que a los 2 días, ellos ingresaron, y a los 2 días, pues bueno, yo entré también en Carabanchel. Pues claro, yo no podía quedarme tranquilo sabiendo que tenía 3 compañeros metidos en la cárcel. Yo tenía que seguir la doctrina y de que tenía que seguir defendiendo que esos trabajadores, que eran mis compañeros de clase, pues saliesen inmediatamente de Carabanchel. Pero no tuve suerte. Nada más que salí, me echaron el guante y me dieron una parte de los mantapalos, que fue descomunal, con porras eléctricas y todo el copón. Bueno, pues ya directamente ya pasé por la Dirección General de Seguridad. Bueno, pues de ahí directamente ya Carabanchel a hacer compañía a los que estaban a buen recaudo, que era mi compañero que estamos aquí presente y algunos más. Bueno, pues la huelga de la MT finalizó de mala manera, finalizó con despedidos, que fuimos nosotros 4, que de alguna forma había mucha gente de comisión sujete, pero al final nos quedamos 4 nada más, defendiendo las cosas, ¿no? Los 4 hombres pues que éramos más jóvenes. Nosotros cuando entramos en la EMT, en el año 75, lo que hicimos es contactar con aquellos viejos del lugar, de la empresa, que estaban despedidos, represaliados del franquismo y que eran gente con experiencia. Y nosotros entendíamos que había que buscar un nexo con ellos para hacer un conjunto de hombres, y en aquel caso hombres, porque también no había mujeres todavía en la EMT, éramos todos hombres, éramos varones, desgraciadamente. Hoy ya no es así el caso, pero bueno. Entonces hicimos ahí una plataforma que se llama Plataforma Unitaria y éramos 32 trabajadores, o 35. Lo que ocurre es que figuran nada más que 32 porque nosotros los 3 no llegamos a tiempo, lo digo yo no llegué a tiempo con la fotografía para sacar el preskin, que luego fuimos lanzando para conocimiento de los trabajadores de quiénes éramos aquellos osados que íbamos al frente del sistema. Bueno, y para resumir el tema de la huelga de la MT, por no extenderme más, bueno, pues nos quedamos en la calle despedidos. En aquella ocasión, pues bastantes hombres, no solamente los 4, sino quedaron más gente despedidos. Y voy a entrar un poquito en las huelgas del año 90 y 92. Este es el meollo de la cuestión. Eso es muy importante. No fueron huelgas, digamos, del calado político que tuvimos en el año 76, pero sí fueron lo que dio pie a lo que hoy tenemos en la empresa municipal y a las condiciones que tienen los trabajadores y trabajadoras de la MT, afortunadamente, muchas trabajadoras ya, que tienen unos salarios y unas condiciones de trabajo dignas, que bueno, lo ha ido propiciando Plataforma Sindical. Plataforma Sindical, nosotros éramos 3 hombres en principio, éramos muy poquitos, los que en una iglesia del barrio de Simancas empezamos a decir, aquí hay que buscar soluciones a los despropósitos y a las traiciones que han venido cometiendo comisiones obreras desde los pactos de la Moncloa, que se empezaron a ejecutar, se firmaron por los partidos políticos en el 77, final del 77, y se empezaron a ejecutar por mano de hierro por los sindicalistas mal llamados de clase de comisiones obreras UGT. En esos pactos, daros cuenta, que perdieron los trabajadores y las trabajadoras de este país. Había muy pocas trabajadoras todavía incorporadas en el mundo laboral, perdieron un 10% de poder adquisitivo. ¿Y de dónde fue ese dinero? Ese dinero fue justamente a capitalizar las empresas, a los empresarios que habían sacado todos los dineros de este país, habían dejado las empresas en números rojos, y la única manera de volver a capitalizarse era pues robando a los trabajadores una parte de sus salarios. Ese salario del 10% generó miles de millones de entonces de pesetas, y que de alguna forma fue a las empresas a enriquecerlas de nuevo, mientras los trabajadores se empobrecían. Y voy terminando porque el compañero, hay que dar paso a otro compañero, ya voy deprisa. Entonces, el año 88, para que sepáis cómo se construye este sindicato, Plataforma Sindical, que hoy es el sindicato mayoritario de la MT, lo fue desde las primeras de las elecciones, que arrasamos con 36 delegados de 42 y dejamos a 0, le sacamos a la Comisión Sobre el UGT, los sacamos del comité de empresa, y así están.
Y así están, que ya no son nadie, no pintan nada en absoluto. Ahora es plataforma sindical quien tiene la mayoría. Desde entonces tiene 37 delegados, hoy tiene 17, y evidentemente lo que yo creo es que van a crecer más, porque han tocado el suelo, como yo les digo a mis compañeros más jóvenes del sindicato. Habrán de crecer porque son los únicos que han estado al pie del cañón, que han conseguido que los trabajadores y trabajadoras tengan unos salarios y unas condiciones de trabajo dignas. Esto es así. Y ya para terminar, para dejar que el compañero Ramón se extienda un poquito, 5 minutitos con las mujeres, que creo que se lo merecen, porque las mujeres, ya digo, en la huelga del 76 y en las huelgas posteriores eran el motor del vehículo. Nosotros éramos el chasis, porque las mujeres eran las que decían a los maridos: oye, levántate de la cama que llevas 100 horas, que tus compañeros te están esperando, vete a la lucha, que es tu obligación, que luego te voy a ir a acompañar yo. En las asambleas de nosotros, de los trabajadores de la OMT, había tantas mujeres como hombres en las asambleas. Asambleas multitudinarias, donde juntamos 3.000 o 4.000 trabajadores y trabajadoras. Ahí donde las mujeres imponían de verdad su criterio, porque eran las que de verdad achuchaban a los maridos para que defendiesen pues, los salarios que les hacían falta en sus hogares para poder mantener a esas familias que tenían unas condiciones pues, precarias, porque no llegaban los salarios. El salario es paupérrimos, muy, muy malos. Entonces nosotros el año 78 damos forma a la plataforma sindical, y desde entonces pues ha ido creciendo y creciendo y creciendo. Y bueno, a partir de ahí nace la bestia, nace el bicho, que no dejó vivir ni a los empresarios, ni dejó vivir a los sindicatos, ni dejó vivir a los ayuntamientos, ni al gobierno de la nación. Porque recuerdo un pasaje de un artículo que escribió, que se salió en una figura que salió, donde Felipe González decía al alcalde Álvaro de Mazal: tira para adelante, que esto hay que acabar con ellos. Y esto es así. Por lo tanto, compañeras y compañeros, no voy a ceder la palabra al compañero Ramón para que tenga un ratito también para dirigirse a vosotros, y ha sido un verdadero placer. Y yo espero de verdad que estas reuniones y estos debates los podamos tener más a menudo, porque creo que es bueno para la gente joven que aprendáis que la lucha es el único camino, compañera. No hay otra forma sino luchando de conseguir los objetivos y por los intereses de los trabajadores. Así que, compañeras, sobre todo a vosotras, adelante, y hay que seguir la lucha, compañeras. Un segundo, por favor. Me queda una cosa. Yo he tratado de resumir esto porque creo que los protagonistas no somos estos hombres que estamos aquí, mujeres, porque no tenemos una cabeza así de gorda, somos normalitos como vosotros. Lo que sí está claro, tenemos unas experiencias que queremos compartirlas, por eso estamos con vosotras, aquí con vosotros. Entonces, yo voy a dejar parte de mi tiempo, le dejo para que vosotros enriquezcáis la reunión preguntándonos, y vamos a responder a todo aquello que dé el tiempo que tengamos disponible. Es por lo que he resumido bastante mi intervención. En otra ocasión ya os explicaremos muchas más cosas. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, y disculpadme todos por la forma en que vengo vestido. Pero es una condición que la he tenido siempre. Cuando salimos de la cárcel, nos invitaron a una cena en el Petit París, en Bravo Murillo, donde estaba Julián Sandalio, José Luis Casado, estaba el Pelos, el del sindicato del taxi. Yo iba con un traje de alpaca, y entonces la mayoría de la gente era de la ORT, no me conocían, y se acercaban a Julián y le decían, como SEO, ser de la político-social. El otro decía, y no, joder, pero si ese es Ramón Fernández. No, ¿cómo es que va así vestido? Pero bueno,
Por eso he dicho, disculpadme. Pero el tema mío es más. Quiero plantar una pica en Flandes en favor de las mujeres. Para mí, en esta vida, no hay nada que se le pueda igualar a una mujer. Nada. Que a través de los siglos y los siglos ha sido siempre maltratada, pisoteada, etcétera, etcétera, lo sabemos. Pero que efectivamente yo creo que, por ejemplo, en el año 76, cuando hicimos la huelga, la primera huelga que hacía la IMT, la primera, lo que son las casas de las cocheras de Fuencarral, que se llaman las 800, todas las mujeres de los compañeros salían a darnos un caldo o un bocadillo o un café o lo que fuere. Y allí estuvieron permanentemente. Una vez que entramos en la cárcel, hubo un compañero apodado El Pelos, David Corrochano Colilla, que se fue luego a Santander. Se subía a las farolas, daba el mitin, y la policía no le podía coger porque las mujeres se lo impedían. O sea, algo extraordinario. Ya me paso, pego el salto al año 90. En el año 90, los trabajadores de la MT, y aquí hay varios, teníamos salarios de hambre. Había que estar pluriempleado para poder sacar tu casa adelante. Y esto llevó a qué? Pues nos llevó a una huelga. Primera reivindicación eran 25.000 pesetas lineales, es decir, desde la señora de la limpieza hasta el más alto de los trabajadores, a excepción de la dirección. Ahí hicimos las cabañas, donde se metía la gente, y hay una cosa que es importante en todas las luchas, en todas. Para ir a una lucha necesitas una herramienta. La herramienta es un periódico. Nosotros no teníamos un periódico, teníamos una hojita que se titulaba Camina o Revienta. Esto la hacíamos dos compañeros más y yo. Uno por cierto falleció, un gran luchador, un gran compañero, Víctor, del que recordaré. Pues íbamos a la chocolatera esta, y ahí terminamos a las 2 de la mañana y llevábamos a partir de esa hora a repartirlo por las cocheras, las casetas que había en todas las cocheras, porque entonces había 5, y en las 5 había gente. Yo he compartido ahí un trago de vino que no he bebido en mi vida, me he comido una sardina, etcétera. Pero, ya digo, lo importante es la mujer, porque además hace un papel tremendamente extraordinario. En el año 92, ellas hicieron un grupo y ellas se debatían, discutían, veían los problemas, iban a hablar con el Lucero del Alba, tenían sus reuniones, tuvieron una en el Ayuntamiento de Madrid, en la Plaza de la Villa, que el alcalde, por cierto, les sacó
los perros, unos pronuncio mal la consonante, los perritos que daba miedo el verlos. Las mujeres, en vez de irse, se sentaron y creo que hubo una llamada del gobierno, supongo, para que los retirasen de inmediato. O sea, hicieron un papel fundamental. Y termino diciendo, ser sindicalista es muy, muy difícil, porque cuando vas a una huelga es como cuando tensas una cuerda. Tienes que saber en qué momento tienes que ceder, porque si no, se rompe. ¿Qué pasó en el 92? 63 días de huelga. Pero en los 63 días de huelga había muchas casas donde había hambre